Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De la misma manera que os vamos a pedir el voto para el próximo 25 de mayo, os pedimos que os acerquéis un poquito más adelante y así podemos estar un poquito más arropados, un poquito más juntos. El otro día, cuando estuvo por aquí en esta misma sala, Montse Muñoz comentaba con razón que el Partido Popular y el Partido Socialista no son lo mismo, pero que sí hacen lo mismo. Hay dos titulares de prensa que nos hemos encontrado en los últimos días. Uno es de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que estuvo por aquí el otro día en Barco de Ávila tomándose unas judías del barco con el presidente de la Diputación y querellado de Bankia, que dice: en Europa los pequeños no tienen influencia. Y hoy nos hemos desayunado con un titular de Ramón Jáuregui, el número 2 del PSOE, que dice: no sé por qué la gente va a confiar en partidos pequeños que nunca han hecho nada. Bien, sin ánimo de querer soltar ninguna homilía, decía Mateo en su Evangelio que por sus hechos les conoceréis. Pues bien, esto es lo que hace el Partido Popular y lo que hace el Partido Socialista, y sin embargo nosotros hacemos otras cosas. Ellos ya están pactando la Comisión Europea antes de celebrarse las elecciones, a las órdenes de Merkel, que también nos hemos desayunado hoy con ello, y sin embargo nosotros lo que hacemos es estar con la gente. La última vez esta tarde. Esta tarde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha reunido con las AMPAs de la ciudad. Si estáis al tanto de las noticias, sabéis que las AMPAs, las asociaciones de madres y padres de los colegios, están en lucha para conseguir que la higiene de los colegios no descienda y que, por tanto, se mantengan los mínimos de limpieza que venían marcados desde el año 2009. Bien, pues esa es la diferencia entre los que estamos con la gente y los que están a otras cosas, y principalmente a lo que están es a lo mismo entre unos y otros, ¿no? Ese estar con la gente es lo que queremos que la gente traduzca el próximo 25 de mayo en las urnas, y que, por tanto, ese poder que tiene la gente de cambiar las cosas se vea reflejado en las urnas el próximo 25 de mayo votando a Izquierda Unida, reconociendo de esa manera que Izquierda Unida está en la realidad y que Izquierda Unida está comprometida con la situación de la gente. Antes de ceder la palabra a mis compañeros, quería poner también algún ejemplo de cómo el Partido Socialista practica el cinismo y el oportunismo en estas elecciones, cuando, por ejemplo, se ha agarrado al lema de campaña, al mensaje de campaña, de que hay que cambiar la política económica europea para que las personas sean lo primero. Lo dice ahora, después de que modificó el artículo 135 de la Constitución, que dice que lo primero que hay que hacer es pagar a los bancos y después, si queda algo, ya veremos si queda para las personas.
O, por ejemplo, como el Partido Socialista de Ávila ha dicho en las últimas horas que es socialmente intolerable que los bancos a los que hemos rescatado tengan viviendas vacías. Lo que es políticamente intolerable es votar el rescate de esos bancos, votar la reforma de la ley de cajas que nos llevó a Bankia y a su rescate, o reformar la ley para el desahucio exprés, como hizo Carmen Chacón cuando era ministra de Vivienda. Y hoy tenemos 50.000 familias que están expulsadas de sus casas. Pero tenemos también ejemplos de ese partido que vive en la realidad virtual, el Partido Popular. Creo que ha sido ayer o antes de ayer que ha estado por aquí el presidente del Senado, Pío García Escudero, y decía que hay muchos indicadores de la mejora económica. Deben ser esos indicadores que benefician a la minoría y a sus amigos. A esa minoría que se acogió a la amnistía fiscal, a esa minoría que lleva todos sus recursos económicos a los paraísos fiscales, o a esos defraudadores, amigos suyos, defraudadores de la Hacienda que están en el IBEX 35. La realidad, desgraciadamente, que vive la mayoría es otra. La realidad de esta provincia es de 22.000 personas sin trabajar según la EPA del último trimestre, o sea, el 27% de la población activa. La realidad de esta ciudad y de esta provincia es que tenemos un 13% de salario más bajo que en el resto de España, o que la mitad de los abulenses jóvenes se han tenido que ir en los últimos 5 años, o que 10.000 abulenses se marcharon fuera de Ávila a buscar trabajo en 2013, o que ni siquiera la mitad de los 18.496 parados cobran las prestaciones por desempleo. Esa es la realidad de esta provincia y nada tiene que ver con la alegría que dice la vicepresidenta del Gobierno que se percibe ya en las calles si salimos a dar un paseo. Bien, es a esa mayoría de gente que está sufriendo todo esto y a esa mayoría de gente que no tiene nada que ver con esa minoría privilegiada a la que le pedimos el voto. A esa gente que también en otras ocasiones votó al Partido Popular y al Partido Socialista. A esa gente que está sufriendo también hoy las políticas del Partido Popular, de los recortes y de la dificultad para llegar a fin de mes. A esa gente que tiene el mismo poder de voto que tuvo en otras ocasiones y que se lo dio a otros partidos políticos, en este caso mayoritarios, le pedimos que en esta ocasión se lo dé a Izquierda Unida. Es la mayoría de la gente la que tiene el poder el próximo 25 de mayo y es a partir de ese 25 de mayo cuando podemos empezar a cambiar el rumbo de Europa. Os invito a que sigamos haciéndolo de aquí al próximo domingo y que confiemos en que desde esa comunicación que tenemos que hacer boca a oreja de aquí al próximo domingo podamos romper ese porcentaje de voto que nos dan las encuestas y podamos llenar el Parlamento Europeo de eurodiputados para beneficio de la gente y poder construir esa Europa de los ciudadanos frente a la de los mercados que tanto hemos criticado históricamente y coherentemente desde esta organización. Por mi parte, nada más. Os dejo con Alberto López Casillas, que es el responsable de Izquierda Unida de Castilla y León de áreas y elaboración programática, y después con Carmen Duce, que es nuestra candidata por Castilla y León en la lista de las europeas, en el número 27, y que, bueno, pues ellos ahora profundizarán un poquito más antes de pasar después, si queréis, al diálogo correspondiente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Como decía Novoa, estamos ante unas elecciones importantes y estamos ante unas elecciones en las que hoy, quizás hoy, hayamos dado ya un giro y empecemos a hablar de Europa. Porque hoy, al fin, el impresentable exministro de Agricultura ha pedido perdón por sus declaraciones machistas. Pero tampoco nos engañemos. Esas declaraciones machistas de un señor que representa lo más rancio de este país y los ataques que recibe por parte del Grupo Socialista no son más que teatro. Estamos hablando de unas elecciones europeas
Y por supuesto que es importante que la imagen que traslademos de España a Europa sea una imagen de progreso y no sea una imagen de un señor que piensa eso de las mujeres. Pero ninguno de los dos está hablando de los problemas europeos. Ninguno de los dos está poniendo encima de la mesa qué es lo que está pasando hoy en Europa. Hoy en Europa se está incrementando el fascismo hasta unos niveles que a mí me hacen temblar. Hoy en Europa el desempleo es lo que campa a sus anchas. Hoy en Europa es cada vez más difícil encontrar trabajo. Hoy en Europa es cada vez más difícil saber que estamos en un continente que alguna vez fue bandera del estado del bienestar. Hoy en Europa la imagen exterior y la política exterior europea está cada vez más desdibujada. Eso es lo que tendríamos, de lo que tendríamos que estar hablando. Y no de si un impresentable hace unas declaraciones que se podrían haber puesto bien en el año 50. De eso es de lo que hablamos nosotros. De eso es de lo que habla Izquierda Unida y por eso nos tienen miedo. Por eso estos dos señores lanzan el mensaje de que los pequeños no hacen nada, de que quién va a confiar en los pequeños. Es por eso, no os engañéis. Al final, lo que está en juego en estas elecciones es seguir soportando una Europa que solo piensa en el capital o empezar a pensar en una Europa de los ciudadanos. Nosotros lo tenemos claro, pero no de ahora. Nosotros no nos subimos a ningún carro de defensa de la Europa de los ciudadanos ahora. No sé si recordáis, en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, entonces Julio Anguita era coordinador de Izquierda Unida, y entonces Julio Anguita ya advertía de lo que podía suponer focalizar el desarrollo europeo en la economía. ¿Y cómo le ponían a Julio Anguita? Yo me acuerdo en los guiñoles, como un Don Quijote luchando contra unos molinos solitarios, poco más que tratándole de un loco. Bueno, pues ese señor hace 22 años vaticinó lo que estamos sufriendo hoy. Un poco más cerca en el tiempo, en 2005, firmamos la Constitución Europea, a la que a los españoles, porque tenían miedo de qué resultado podría dar, nos hicieron una pregunta no vinculante. Nos hicieron una pregunta no vinculante en la que PP y PSOE estaban a favor de la Constitución Europea como nos la impusieron. Y el único partido político que estaba en contra de la Constitución Europea era Izquierda Unida. Recordad la campaña en contra de la Constitución Europea. Advertíamos de lo que está pasando hoy, advertíamos de que no se puede poner el foco en seguir permitiendo paraísos fiscales, en que no se puede poner el foco en seguir permitiendo el movimiento libre del capital, pero poner cada vez más trabas a los trabajadores. De eso advertíamos en 2005, se reían de nosotros. Hoy lo sufrimos todos, lo sufrimos los que estamos aquí y los que están fuera diciendo estas elecciones no me importan, estas elecciones no son importantes. Así que yo desde aquí os hago un llamamiento, como convencidos, como votantes, como simpatizantes de Izquierda Unida, tenemos que salir ahí fuera con la cabeza bien alta, diciendo que esto no lo decimos ahora por una crisis que estamos sufriendo nosotros ahora. Lo venimos diciendo 25, lo venimos diciendo 30 años. O sea que con la cabeza bien alta tenemos que decir que tenemos la razón, lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón, y que seguimos defendiendo lo mismo que defendíamos hace un tiempo. Como os digo, al final, de lo que estamos hablando en estas elecciones europeas es de contrastar dos bloques. Es de contrastar el bloque que defendemos, en el que defendemos a los ciudadanos y a los trabajadores, o el bloque que defiende el capital. Y como muestra un botón, revisando los candidatos europeos de los dos grandes partidos, te pones a ver sus biografías y está Jean-Claude Juncker, el candidato del Partido Popular, presidente durante años de Luxemburgo. Luxemburgo ha alcanzado sus cotas de bienestar por ser un paraíso fiscal. ¿Esa es la España, esa es la Europa que queremos? ¿Que nos gobierne una persona que solo es capaz de generar riqueza a través de defraudar? Si los paraísos fiscales son los que nos han llevado hasta aquí. El dinero que dejan de pagar a través de impuestos, los que dan el dinero en Luxemburgo, son los que nos vienen a dar lecciones de españolismo. Por otro lado está Martin Schulz, del Partido Socialista, actual presidente del Parlamento Europeo, ¿vale? Y es del Partido Socialista. Es decir, las políticas que estamos sufriendo se han refrendado con un presidente del Parlamento Europeo socialista.
que no nos vendan la moto. Y por si alguno se quiere llevar a engaño, Martín Schulz es el que manda a Twitter a Rajoy felicitándole por los recortes realizados en España. Entonces, que no nos vendan la moto. Tenemos que salir allí bien orgullosos de pertenecer o de simpatizar con el partido que simpatizamos. Tenemos que salir ahí bien orgullosos de tener un candidato a la presidencia del Parlamento Europeo como Alexis Tsipras, un griego que ha sufrido como nadie las consecuencias de estos dos grandes partidos que nos quieren abocar al fracaso y que nos quieren abocar a que Europa deje de ser el bastión de derechos humanos y de bienestar que tendría que ser en el mundo. Nosotros, encabezados allí con Tsipras, tenemos una candidatura fuerte, tenemos una candidatura compuesta por distintas sensibilidades, y lo que pasa a nivel europeo pasa aquí a nivel español. La candidatura encabezada por Willy Meyer aquí a nivel de España es una candidatura en la que hay compañeros y compañeras de distintas formaciones, de distintas procedencias, de distintas ideologías, personas de los sindicatos, personas de partidos políticos, personas de ecologistas. Esa es la candidatura que realmente va a representar a la ciudadanía, y tenemos la suerte de que dentro de esa candidatura esté Carmen Duce representando a Castilla y León, la cual estoy seguro de que va a llevar bien aprendidos todas las demandas de una región como Castilla y León, todas las demandas que tenemos que hacer a nivel europeo de una región como Castilla y León, no como el resto de eurodiputados que actualmente tenemos de Castilla y León, que tienen más interés por seguir manteniendo su escaño como diputado y seguir haciendo bien a su partido que bien a Castilla y León, que es donde les eligen. Así que, Carmen, muchas gracias, y a vosotros a salir ahí con la cabeza bien alta a decir que llevamos años teniendo la razón y que aunque no nos la hayan dado, el tiempo nos la da, y estoy convencido que los votantes también lo harán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Sí, ¿no? No toco esto. Vale. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Ávila por organizar este acto, y muchas gracias a vosotras y a vosotros por compartir este rato ya en los últimos días de campaña. ¿Esto por qué pita tanto? Porque soy yo que no llego. Ah, vale. Ole. Y además está muy bien porque hacía mucho tiempo que no venía a Ávila. Yo nací en Ávila hace 39 años y en estas 2 semanas es la tercera vez que vengo y estoy encantada. Y muy bien, y además voy a decir una chorrada muy gorda, pero es que en Valladolid no sé por qué los atriles son muy altos y los de Ávila pues llego y está esto estupendo porque estoy un poco harta de tenerme que poner de puntillas. Bueno, vamos a tomárnoslo un poco con humor. Pero quería compartir, bueno, siguiendo con las palabras que han dicho mis compañeros, las elecciones europeas tradicionalmente han sido, bueno, unas elecciones en las que la participación ha sido muy baja, escandalosamente baja, y escandalosamente baja también por parte de las gentes de izquierdas. También porque desde el principio éramos muy conscientes que la construcción de esta Unión Europea era, bueno, pues un poco cuento chino, vamos, que sabíamos muy bien a quién iba a beneficiar y para quién se estaba construyendo esta Unión Europea, y ahí somos conscientes también de las debilidades democráticas del Parlamento Europeo, que a pesar de que ha ido teniendo cada vez más competencias, todavía no es la Cámara que legisla en la Unión Europea. Quien legisla la iniciativa para la elaboración de directivas que luego nos afectan en nuestras vidas cotidianas es la Comisión Europea, que es un órgano que los ciudadanos y las ciudadanas no elegimos directamente, que lo eligen los gobiernos de los estados que forman parte de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos 2 días, nos quedan 2 días para convencer, para salir bien orgullosos y bien orgullosas de lo que venimos haciendo desde hace años y de lo que venimos diciendo, y convencer a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra gente, a la gente que está sufriendo y que en el último tiempo ya estamos viendo en las tiendas, en los parques, que ya sí que se habla de política, por fin, después de años de escapar de esa palabra, a pesar del interesado desprestigio de la palabra y de la política, de la que los grandes hacen grandes esfuerzos por desprestigiarla y porque, como comentaba, parece ser que dijo Franco una vez, tú mejor no te metas en política, como decía Fraga, es algo tan feo que hasta las suegras se llaman políticas. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir reivindicando
Como hace años y como hace 3 años también el 15M salió a las plazas y planteó, y aunque alguna gente recién llegada al compromiso y a la militancia planteaba que no, que son apolíticos, tenemos que decir que no, que política es lo que hacemos cada día, lo que decidimos cada día, cuando decidimos dónde compramos, cuando decidimos en qué banco dejamos nuestro dinero y también cuando depositamos nuestro voto en la urna. Democracia no es votar cada 4 años, ya lo sabemos, es mucho más. Democracia se construye cada día. La democracia se hace en las reuniones, en las AMPAs, en los colegios, en las plataformas, denunciando las dificultades que tenemos en las calles, en los barrios, las necesidades de salir adelante y las necesidades de construir otra sociedad. Todo eso forma parte de la cultura democrática y forma parte de la política, que es tratar de hacer que la sociedad funcione mejor, que funcione cada vez mejor y que funcione en condiciones para todas las personas, no solamente para unos pocos. Como decía, tenemos 2 días para insistirle a la gente que todavía se lo está pensando, para insistir a la gente que incluso a lo mejor ya ha decidido que pasa de todo y tratar de convencerles que no puedes pasar cuando tenemos una oportunidad que solo la tenemos cada 5 años de dejar ese papelito y que quizás el domingo les podemos dar un buen susto. Un buen susto a los que se están enriqueciendo a costa de nuestra pobreza, a costa de las pensiones de nuestros mayores, a costa de recortar en el transporte público, a costa de recortar en educación, a costa de recortar en sanidad. Cuando salen las noticias Urdangarín o cualquier otro de los que van saliendo defraudadores, evasores de impuestos que se han llevado dinero a sus cuentas de Suiza, ese dinero es nuestro dinero, no ha salido de la nada, es el dinero con el que la sociedad contaba para poder financiar las infraestructuras que necesitamos, para poder financiar la salud, para poder financiar la educación, para poder financiar el desarrollo también del territorio en el que vivimos. Tenemos que insistir en que aunque Europa parece que pilla muy lejos y que vete tú a saber lo que hacen allí, más del 80% de las decisiones, de las políticas que afectan a nuestras vidas, a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, más del 80% vienen de Europa. Cuando se planteó la reforma del artículo 135 de la Constitución, esa Constitución que era intocable, que llevábamos años planteando que había que darle, bueno, primero que debía cumplirse los artículos, un montón de artículos que nunca jamás se cumplieron, como el derecho a la vivienda o tantos otros, pero que además hay que darle una vuelta porque planteamos que de una vez por todas los ciudadanos y ciudadanas deberíamos tener derecho a elegir quién es el jefe de Estado en este país y no seguir con una monarquía absolutamente anacrónica. Bueno, pues aquello no se podía tocar. Y gobernando el Partido Socialista, gobernando el señor José Luis Rodríguez Zapatero, de teléfono de Jean-Claude Trichet directamente desde Bruselas, rápidamente, en un mes de agosto, en 2011, con el acuerdo del Partido Popular, se pudo modificar esa Constitución para poner en ese artículo lo que han planteado los compañeros, que el pago de la deuda es prioridad absoluta para el Estado. Prioridad absoluta es literal, prioridad absoluta, por encima de la vida de las personas, por encima de las necesidades sociales, por encima de las ayudas a la dependencia, por encima de todo. En estas tierras, en Castilla y León además, y más en Ávila, también yo creo que es fácil hablarlo con la gente y es porque se ve rápidamente, la política agraria común nos afecta y mucho. ¿Quién se lleva las ayudas de la política agraria común de manera vergonzosamente y escandalosa en este país? Una de las principales beneficiarias de las ayudas de la política agraria común es la duquesa de Alba y sus hijos, porque tal y como está diseñada la política agraria común, las subvenciones se basan en la extensión de la propiedad, no en la producción que se produce. Entonces, grandes terratenientes, como la duquesa de Alba, digo, como Mario Conde, como otros grandes terratenientes, son los principales beneficiarios de esa política. Y mientras tanto, millones de personas, ya 6 millones de personas en este país están en desempleo. De esos 6 millones, 4 millones no reciben ningún tipo de prestación, porque han agotado las prestaciones. Y tenemos que escuchar cómo la vicepresidenta del Gobierno nos insulta diciendo que no hace falta más que salir a las calles para ver la alegría de la gente. Como decía hoy una amiga comiendo con ella, pues será la alegría porque por fin no tenemos que poner la calefacción porque hace un poco menos de frío, pero vamos, porque hemos pasado frío este invierno en la mayoría de las casas, temblandito, a ver cuánto ascendía la factura de la luz o del gas. Y cuantísima gente no ha podido poner la calefacción porque era imposible ponerla. Yo creo que no hacen falta estadísticas, aunque Cáritas, la Fundación FOESA, UNICEF, los propios organismos de Naciones Unidas nos plantean cada vez más claramente cuáles son los datos, los números, las estadísticas de la gente que está sufriendo.
Pero no nos hacen falta estadísticas, porque nosotros, las gentes de Izquierda Unida, somos gente y formamos parte de esa mayoría social, de esa gente que está sufriendo, que vivimos aterrorizada, los que todavía mantenemos el trabajo para ver qué día nos trae el desempleo o no, o si nos van a recortar otra vez más el salario, si nos van a ampliar la jornada, con lo que supone también que eso, en vez de redistribuir el trabajo, lo que hacemos es concentrarlo, y las gentes que trabajan hoy en día están trabajando muchas más horas que las que trabajaban hace tiempo, mientras que una gran cantidad de gente está sin trabajo. Cáritas inicia el último informe que ha publicado con una frase, me parece, lapidaria. Como decía también ayer la compañera Lara Hernández, que va en el número 10 de la lista, para algunos Cáritas es la nueva ETA, porque todo lo que sea moverles un poquito el sillón es terrorismo, les amenaza. Cáritas inicia su informe diciendo que tras 6 años de crisis, las personas que no están amenazadas por la exclusión social son una estricta minoría. Y son esa estricta minoría que se está enriqueciendo con lo de todos. Sabemos también, además, porque llevamos tiempo denunciándolo, que la construcción de Europa, o sea, que toda esta situación tiene mucho que ver con el modelo con el que se ha construido Europa, con un centro industrializado, potente, el motor económico donde están el dinero de los poderosos que acumula en sus bancos lo que producimos otros, mientras que se ha diseñado una Europa en la que la periferia, los pigs, nos llaman los cerdos en inglés, Portugal, Italia, Grecia, España, tenía que dedicarse a la construcción y al turismo, y así nos fue. En 10 años, del 97 al 2007, se construyeron 6 millones de viviendas, mientras que solo se crearon 4 millones de hogares. Hay 2 millones de viviendas, creo que ahora ya son 3 millones de viviendas vacías. En una provincia como Ávila, creo que también sufrió aquel boom de la construcción en toda la sierra, de miles y miles y miles de viviendas que no se iban a poder vender, que se vendieron, que hicieron que subieran los precios de manera desorbitada y que nos endeudáramos, que nos viéramos obligados a endeudarnos de una manera desproporcionada, de tal manera que ahora no podemos afrontar el pago de esa deuda, de una deuda que se ha socializado, porque fue una deuda en sus inicios fundamentalmente privada, una deuda contraída por el afán de lucro y de enriquecimiento de la banca privada, y que en el momento que vieron que tenían serias dificultades para pagarlas, el Estado acudió raudo y veloz al rescate de los bancos y no al rescate de las personas. Ahora mismo se calcula que tenemos que pagar 36.000 millones de euros solamente para pagar los intereses de la deuda. Esto es absolutamente insultante, vergonzoso, desproporcionado y además es imposible de pagar. Y mientras tanto, vemos cómo se están desmantelando los servicios públicos, cómo se están malvendiendo para que unos pocos se sigan enriqueciendo. Por todas estas razones, porque ya basta de que unos pocos se enriquezcan, tenemos que plantearle a la gente que el 25 de mayo tenemos una oportunidad más y una oportunidad importante para poder modificar y para poder cambiar las cosas y para poder conseguir que en el Parlamento Europeo se nos oiga, se escuche la voz de la gente, además con un programa elaborado colectivamente por miles de personas, elaborado en diálogo y discusión también con sindicatos, con organizaciones agrarias, con organizaciones ecologistas, con asociaciones de vecinos, con ONGs, en el que planteamos como primer punto una auditoría de la deuda para ver qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte de la deuda es odiosa. Es un concepto que no es nuevo, que ya se ha aplicado, que lo ha aplicado Ecuador, pero que incluso Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que no podía hacer frente al pago de la deuda que había contraído en la Segunda Guerra Mundial en los años 50, se benefició de una quita de la deuda, porque era imposible que lo pudiera pagar. Esto hace poco se lo ha recordado nuestro candidato a presidir la Comisión Europea, Alexis Tsipras, una persona que además de plantarse ante Alemania, además de aglutinar, junto a otros muchos compañeros, y liderar Syriza, la coalición griega que ha aglutinado a las fuerzas de izquierda y que ha obtenido unos resultados muy esperanzadores en las pasadas elecciones municipales, en la primera vuelta el domingo, que esperamos que sea el próximo. Bueno, si va a ser comisario, el presidente de la Comisión Europea, no podrá ser el presidente de Grecia, pero bueno, es nuestro candidato a presidir la Comisión Europea y según el Financial Times es el hombre más peligroso de Europa. Ese es nuestro candidato según el Financial Times. Si eso dice un periódico económico como el Financial Times, yo creo que es mi candidato, está claro. Como digo, el programa plantea 178 medidas concretas, viables, analizadas, serias y rigurosas para iniciar un proceso en el que se ponga el centro, el acento
en la dignidad de las personas, en la dignidad de los trabajadores, empezando, como decía, por una auditoría de la deuda, por medidas que prohíban los paraísos fiscales, por medidas impositivas que garanticen una redistribución de la riqueza, planteando un plan de choque contra la pobreza con todo ese dinero que vamos a poder rescatar de los paraísos fiscales, obligando a tributar también a las grandes fortunas que están tributando a porcentajes absolutamente vergonzosos, planteándonos también un reparto una redistribución del trabajo y planteándonos de nuevo algo que teníamos, parece que aparcado, pero que es importante reivindicar, la jornada laboral de 35 horas, trabajar menos para trabajar todos y todas. Evidentemente no redistribuyendo salarios de miseria, sino con un salario mínimo que sea por lo menos el 60% del salario medio, y planteando también medidas para garantizar un tope máximo en los salarios, porque bueno, pensamos que para vivir con dignidad no es necesario ganar 70 veces más los directivos que lo que están ganando los trabajadores en las empresas. Planteamos también un 3% del Producto Interior Bruto destinado exclusivamente a medidas de fomento del empleo, de un empleo de calidad, de un empleo digno, como digo, no de mini-jobs por 500 euros o no de trabajos de miseria que no nos permiten sobrevivir. Hay que insistir y recordar que hay muchísimos trabajadores, millones de trabajadores en este país que trabajando no llegan a cubrir el mínimo para poder sobrevivir. Nos planteamos una importante inversión en educación, llegar hasta el 7% del Producto Interior Bruto. Y vamos a hacer un cambio. Gracias. ¿Hola? Sí. Para garantizar una educación pública, gratuita y de calidad desde la primera infancia hasta la universidad. Garantizar los recursos necesarios para que todos los residentes en la Unión Europea, vengan de donde vengan y tengan el color de piel que tengan y hayan tenido la situación en la que tengan derecho a una asistencia sanitaria, porque nos parece absolutamente vergonzoso que se esté negando el derecho a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular. Nos planteamos un parque público de viviendas y garantizar el acceso a la vivienda, garantizar la función social de la vivienda y organismos y poner en marcha mecanismos que permitan verdaderamente acceder a la vivienda. Estamos en una situación en la que hay, como decía al principio, millones de viviendas vacías, mientras hay gente sin viviendas. Es absolutamente de locos y es necesario darle un vuelco a este sistema, darle un vuelco a este modelo para garantizar los derechos de todos y todas. Y nos planteamos una nueva política agraria común que esté basada en la pequeña agricultura familiar, en un comercio de proximidad que permita a productores y consumidores relacionarse directamente, controlando la cadena agroalimentaria. Ahora mismo hay 4 o 5 grandes transnacionales, grandes empresas que controlan toda la distribución de alimentos. Estamos en sus manos y planteamos que desde las instituciones también hay que poner en marcha medidas que regulen y que controlen el acaparamiento de poder, el acaparamiento de tierras, el acaparamiento de dinero que supone ese control de la alimentación. En este sentido, también queremos hacer una denuncia y estamos aprovechando estos días para denunciar una de las grandes opacidades que está habiendo en los últimos meses. Billy Meyer, nuestro europarlamentario, lo denunció ya en junio, julio del año pasado, y desde entonces ha habido diferentes iniciativas para sacar a la luz las negociaciones ocultas y secretas que están llevando entre Estados Unidos y la Unión Europea para firmar un tratado de libre comercio que tanto PP como PSOE, como UPyD, como la derecha catalana y la derecha vasca han aprobado continuar con ese proceso ante una moción que planteó Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados hace unos días. Ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que estamos planteando junto con organizaciones sindicales, grupos ecologistas de un lado y del otro del Atlántico, es que lo único que va a beneficiar es a las grandes transnacionales. Ante toda esta situación, insisto, quedan 2 días para convencer a la gente, a nuestra gente, a la gente que nos rodea, a la gente con la que vivimos y que sabemos lo que está pasando, para convencerles que Izquierda Unida es una opción viable, realista, alternativa y que verdaderamente va a ser la fuerza que puede llevar el poder de la gente al Parlamento. Y planteo 3 cuestiones que nos hemos planteado en diferentes debates en los últimos días de cómo podemos convencer a la gente o qué podemos plantear. Una es el propio lema de campaña, cuando pusimos el poder de la gente. Bueno, no lo elegimos porque sonara bien, así, porque tuviera como ritmo, sino porque verdaderamente nos lo estamos creyendo y además lo estamos demostrando no en estas 2 semanas de campaña.
sino desde hace meses y desde hace años. Cuando hablamos del poder de la gente, estamos hablando del poder de las gentes que se organizan en las AMPAs, del poder de la gente que se organiza en las asociaciones de vecinos, que se organiza en los trabajos, incluso con miedo, pero para formar secciones sindicales y para defender sus derechos, del poder de la gente que se organiza para defender el transporte público, el acceso al ferrocarril, como las gentes que, aunque no sabemos si nos van a votar o no, pero deberían planteárselo, de Navalperal de Pinares, que están defendiendo la posibilidad de poder tener una comunicación que tenían y que se la han robado. Estamos hablando de ese poder de la gente y tenemos que insistir que frente al mensaje que se está lanzando continuamente de que todos los políticos son iguales y de que aquí el que no roba 5 va a robar 10, tenemos que demostrarles, y lo estamos haciendo, que nuestros concejales, que Sara, que Monse, que Santi, son gente, son nuestra gente y no son iguales, no tienen nada que ver con los que se llenan los bolsillos. Que las gentes de Izquierda Unida, cuando accede a las instituciones, sigue siendo parte de Izquierda Unida, sigue formando parte de la gente, de la organización, y que no solo no se llevan nada de su bolsillo, sino que normalmente pringan bastante pasta, pringan tiempo, le echan tiempo, pero lo hacemos porque creemos en un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los que vengan detrás, y también por los que vinieron delante. Tenemos que insistir también en otra razón, toda la cuestión de la corrupción, en la que todo el mundo está en contra de la corrupción, todo el mundo está detrás de la corrupción, pero hay quien denuncia a los corruptores, como lleva años haciendo Izquierda Unida, como lleva años haciendo junto con otras organizaciones sindicales, ecologistas, iniciando querellas contra constructores que han comprado sus favores, iniciando denuncias, o como hace unos días la web está del País Valencià, que también colaboraban los compañeros de Izquierda Unida, la de Calatrava te la clava, no sé si lo habéis escuchado, han denunciado, en esa web se denunciaban los sobrecostes y las mafias y los chanchullos de Santiago Calatrava, y hay otros que se dedican a denunciar a los que denuncian. Y después hay algunos jueces que sentencian y te hacen pagar multas por difamar o por atentar contra el honor de alguien que se ha estado llevando nuestros derechos y que se ha estado llevando nuestro dinero, con lo cual nos ha dejado y nos ha empobrecido. Hay que recordarle a la gente quién ha estado en cada sitio y quién ha estado denunciando a los corruptores, y salir solamente de los políticos corruptos y señalar a quién está detrás, a quién compra, a quién se beneficia, a quién se ha estado beneficiando de los planes de infraestructura, quién se ha beneficiado de la construcción de autopistas, quién se ha beneficiado de las grandes obras, de los grandes aeropuertos vacíos y de esas megaconstrucciones, megainfraestructuras que se han estado realizando y que han sido absolutamente innecesarias y que nos han llevado a la pobreza. Por cierto, están ahora mismo planteando el nuevo plan de infraestructuras y ya ha habido gentes que están analizándolo y denunciándolo, y de nuevo volvemos a poner el centro, a poner todo el dinero en nuevas autovías, cuando me parece que somos el país del mundo con más kilómetros de autovía, no sé, por encima de Alemania, por encima de, así, a lo bruto, va, ¿para qué? Aquí venga, hormigón. Pues de nuevo, el nuevo plan de infraestructuras que se está elaborando para los próximos 6 años, plantea otra vez de nuevo el tren de alta velocidad que vemos pasar por nuestros pueblos así, mirándolo como las vacas, sin que pare en nuestros pueblos, sin que nos sirva absolutamente para nada. Y las grandes autovías, muchas de ellas suponemos que también con peaje, que también nos echarán y nos impedirán comunicarnos. Y por último, otra razón que planteaba Alberto al principio, importante me parece en esta situación y en esta coyuntura, y que tenemos que también trasladar a nuestra gente, es la cuestión del fascismo. Y creo que tenemos que ser muy duros y muy insistentes con esta cuestión. El fascismo, los grupos nazis están creciendo en toda Europa, en Grecia también, en las elecciones municipales. Teníamos la buena noticia de los buenos resultados de Syriza, pero teníamos la terrible noticia de la subida de Amanecer Dorado, que es un grupo nazi fascista que amenaza a la gente, que agrede a las personas y que plantea, bueno, pues yo creo que no hay que explicar mucho, pero igual sí que hay que recordarlo, lo que fue el fascismo, y hay que recordar que Hitler hace 80 años llegó al poder en Alemania con unas elecciones democráticas. Ante una situación de crisis económica, ante la desesperación de la gente, hay que insistirle en que al fascismo también se le combate en las urnas y también se le combate con los votos. Termino ya. No os voy a pedir el voto a vosotros y a vosotras, sí que nos vamos a pedir, yo creo que un esfuerzo más, sabiendo que la militancia de Izquierda Unida siempre está al 200% del esfuerzo, pero en los últimos días todavía más,
para conseguir quizá un 1 por 10, como nos planteaba una compañera también que hacen en algunos sitios de Latinoamérica, que cada uno consigamos 10 personas que vayan a votar de las que estaban pensándolo, o 5, o bueno, que consigamos alguno más. Y que no, cuando nos dicen eso de, bueno, que tengáis suerte el domingo, no, suerte no, lo que queremos son votos para llevar el poder de la gente al Parlamento Europeo. Muchas gracias. Pero tienen que ser diferentes, no vale que sea Sí, Serafín. Decir que sí, yo creo que lo has dicho tú, Carmen, pero en fin, no sé si me he distraído. Quería reforzar el hecho de que uno de los argumentos más fuertes para convencer a los dudosos de la conveniencia de votar a Izquierda Unida es hacerles ver, o más bien recordarles que independientemente de nuestro programa, que es muy bueno, y de lo que proponemos en estos periodos electorales, ¿qué ha pasado en estos últimos 5 años? ¿Quién ha estado en todas las cuestiones que se han producido para reivindicar, para proponer, para quejarse? Pues sí, ha habido mucha gente, pero unos han estado en una cosa, otros en otra. Izquierda Unida ha estado en todas, siempre, en los últimos 5 años y en los anteriores, y todo el mundo sabe en los posteriores también. Es decir, el patrimonio de los militantes de Izquierda Unida, la garantía del rigor, del compromiso, es uno de los argumentos más fuertes que tenemos electoralmente, independientemente de lo que proponemos en el programa. Es decir, la experiencia de cómo nos comportamos y la seguridad también de que en general, por no decir siempre, nuestro comportamiento político es admirable. Porque, bueno, yo creo que hay que insistir ahí mucho en lo más cercano para que la gente lo vea, cómo somos cuando estamos en las instituciones, cómo se funciona, pero incluso con números, y en el caso del Parlamento Europeo, la web que tiene es bastante facilita de manejar, la verdad, y es rápida. Y es muy rápido ver las iniciativas que un europarlamentario hemos tenido. Billy Meyer, en 5 años ha presentado 33.700 preguntas, interpelaciones, mociones, propuestas. O sea, viene indicado. De media es como 20 veces más que cada uno de los parlamentarios del Partido Popular o el Partido Socialista. Pero hay alguno del Partido Popular que ha llegado a 60 en 5 años. O sea que se ha estado paseando por Bruselas, básicamente, porque no ha estado haciendo mucho más. Y eso, bueno, igual que los 11 del Congreso de los Diputados de la Izquierda Plural, yo creo que es como continuo ver cómo están, como sí que nos representan. Me parece que sí que hay que desmontar un poco también el mensaje. Creo que es interesante, bueno, fue en un momento de rabia y de indignación, el no nos representan, que gritamos muchos, pero también se puede pervertir, bueno, cuando se está planteando no nos representa, creo que hay que reivindicar que hay gente que sí que nos representa y que además tenemos que conseguir que más de esa gente que sí que nos representa esté, o la labor que está haciendo José María en las Cortes, una sola persona y que está continuamente trasladando demandas, propuestas, protestas, iniciativas, completamente de acuerdo. Y hay otro punto con lo que planteabas, el tema de la abstención. En las pasadas, bueno, seguramente en estas se están manejando datos absolutamente escandalosos. Hace 5 años el porcentaje de abstención fue del 55%. O sea, no votó ni la mitad de la gente que tenía derecho a votar. Esto, igual el ejemplo es muy tonto y muy así de andar por casa, pero en la comunidad de vecinos, si no se junta por lo menos la mitad de propietarios, no se pueden tomar decisiones. Hay un montón de estructuras en las que si no hay quórum, bueno, pues no pasan. En las instituciones que actualmente tenemos en esta democracia, aunque no vote la mitad del electorado, da igual. Se constituye el Parlamento, se reparten los escaños y se sigue funcionando. Entonces, cuando la gente plantea que no, que estoy muy enfadado, que no, pues bueno, pues mira, como decía un amigo el otro día, a Botín le da la risa con estos.
No, bueno, esto más que una pregunta a lo mejor también es una reflexión en voz alta y sobre todo también por seguir abundando en el tema de darnos un poco ideas de, bueno, de personas que tengamos cerca que a lo mejor pueden estar dudando de si votar o no votar, y también por el tema relacionado con el bipartidismo, ¿no? Porque están saliendo también muchas opciones minoritarias, parece que lo único claro va a ser eso, que se va a romper el mapa electoral. Pero claro, hay gente a lo mejor confusa que puede dar voto a otras opciones minoritarias. Y me ha gustado, por ejemplo, lo que ha dicho Carmen en relación al Tratado de Libre Comercio, porque ahí sí que está claro decir que el bipartidismo no solo lo representan el PP y el PSOE, sino también otras opciones aparentemente diferentes, porque son, digamos, minoritarias y que no representan a estas fuerzas, pero que al final, digamos, sí que entran dentro del marco del bipartidismo en la medida en que tampoco proponen alternativas a la construcción de Europa tal y como está. Es decir, no proponen democratizar las propias instituciones dentro de Europa o una reforma del Banco Central. Quiero decir, que en este sentido también trasladar un poco a gente cercana que la mayoría de estos partidos llevan un discurso de democracia sobre el papel que lo soporta todo, pero que a lo mejor tenemos que abundar en el tema de que sin democracia económica no hay realmente una democracia, no hay una democracia real. Lo digo sobre todo, bueno, pues supongo que estos tenemos en mente el ascenso de UPyD que bueno, pues se lo está llevando crudo. Sí, además con un planteamiento muy demagogo, planteando, por ejemplo, con la cuestión, una de las cuestiones yo creo que plantean en que más calan en la gente es que se rebaje el número de diputados, porque claro, con tanto, bueno, aparte de lo de las autonomías y todo esto que dicen, pero claro, sabemos que rebajar el número de diputados lo que hace es perder democracia, no ganarla. O sea, que cuanto menos representantes tengamos, pues más difícil va a ser también ahí entrar y cambiar las cosas. Pero es un mensaje que cala mucho y que hay que tratar de desmontarlo, así casi que agarrar uno a uno de decir, a ver, siéntate. Porque como esta mañana una compañera dice, estoy pensando sí, a quién votar, a quién, no sé si a Izquierda Unida o a UPyD, y es como, bueno, pues a ver cómo lo estamos haciendo. Venga, vamos a empezar de nuevo. Sí, bueno, uniendo con eso que tú decías y lo de la negociación del Tratado de Libre Comercio que se está haciendo a espaldas de todo con Estados Unidos, creo que ha sido la semana pasada o hace 2 semanas, no sé cuándo ha sido, hemos llevado desde Izquierda Unida al Parlamento Español una propuesta para que esto se debata o se analice o se vea tal, y todos han votado en contra. PP, PSOE, UPyD, CiU, es decir, todas las fuerzas políticas que representan el modelo económico que estamos sufriendo. Por tanto, esto a la gente hay que trasladárselo con un lenguaje muy de calle, muy entendible, pero al final estamos hablando de eso, ¿no? De si queremos continuar con una Europa y con un país y con una ciudad y con un pueblo empobrecido, que es a lo que nos ha llevado la política de los últimos 40 años en la Unión Europea, o si queremos empezar a cambiar. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental que hay que poner a la gente a la vista de aquí al domingo y del domingo en adelante, porque esto es el inicio de lo que queremos que sea un cambio paulatino que sobre el que tendremos que volver a trabajar en las próximas elecciones municipales dentro de un año y en las elecciones generales dentro de 1 año y medio, ¿no? Y también una voz de alarma que a lo mejor a la gente le resulta anecdótico, pero a mí como a Carmen me empieza a preocupar. Y yo creo que a los que habéis vivido otras épocas de clandestinidad, saliendo de un régimen como el que tuvimos en este país, yo creo que conviene empezar a advertir a la gente de lo que se está empezando a mover. Yo hoy he visto un Twitter de Vox, no sé de qué ciudad era, no recuerdo ahora mismo, lo tengo por ahí, un Twitter en el que decía: si todavía no tienes las papeletas, pásate por nuestra sede y tráenos algo de comer para dárselo a la gente pobre. Algo así, en 140 caracteres. Eso es lo mismo que hizo Amanecer Dorado hace 2 o 3 años en Grecia. Por tanto, lo tenemos en casa. Lo tenemos en casa. Esa gente no nos va a quitar votos a nosotros, a priori, pero los populismos campan a sus anchas cuando la gente lo pasa mal. Por tanto,
tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y mantener ese discurso constructivo nuestro y alternativo de que no vale solamente la caridad o ponerse detrás del que da más gritos o del que sale más en televisión. No, somos una fuerza política con historia, con compromiso, con programa, con gente comprometida a diario, y eso tiene que ser el aval para que la gente confíe en nosotros y para que la gente nos vote el día 25 y nos vote en las próximas municipales y en las próximas generales. Por tanto, hoy aquí estamos pidiendo el voto para Europa, pero a partir del día 26 tenemos que seguir en el Tajo y tendremos que seguir con el compromiso y con la petición de voto en otros momentos, ¿no? Y sobre todo con el compromiso militante, que como decía Serafín, es el que nos caracteriza y es el que la gente percibe, ¿no? Y desde ahí esa petición de voto a ese poder de la gente. Yo, si no tenéis nada más que decir, pues paramos aquí. Además, no sé cuánto tiempo está abierto este local, creo que a las 9:30, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay nada más, o si Carmen quieres tú hacer una última... Bueno, de nuevo agradecer una frase solo, que esto igual, pero al ser en Ávila, ahora es cuando me estranguláis, pero bueno, yo nací aquí. Hay una frase que he utilizado en alguna ocasión que me vino muy al hilo porque trabajo en temas de cooperación al desarrollo y cuando se habla de cosas estas de la pobreza internacional, de la desigualdad, y a veces, depende del contexto y del entorno, sí que la utilizo y le recuerdo a la gente que el Papa Francisco hace no tanto planteaba que menos caridad y más pagar impuestos, que lo que hace falta es una redistribución de la riqueza, que la caridad lo único que sirve es para mantener la estructura. Bueno, hacer mención al Papa de según qué entornos puede ser algo que no ayuda, pero en otros a lo mejor sí. Y como planteaba Novoa, el 25 vamos a llenar las urnas y a partir del 26 vamos a seguir recorriéndonos todos los pueblos y todos los municipios para sacar listas y además con la ilusión también de recordar que la Segunda República llegó en unas elecciones municipales, no estaba convocado un referéndum. Entonces, bueno, quién sabe. Gracias. Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder.